Correcto, correcto. Hablamos de los primeros capítulos. Ok. Y en cuanto a las lecciones, que son 8, las lecciones 1 a 4. Correcto. Ahora, ustedes no han recibido 5 a 8, ¿verdad? No la hemos recibido aún. Ok. Después de la presentación voy a enviarlo Perfecto. para lo demás. Ahora con algunas observaciones, o sea, la obra no está completa, falta revisión y también debo revisar los pasajes bíblicos porque creo que son traducidos por Google y, y a veces aparecen traducciones raras, pero vamos a ver. Voy a cambiar eso, obviamente, en el futuro al publicarlo como un curso. Lo que vamos a enfocar esta noche en la lección 5 y específicamente Hechos capítulo 17, comenzando con el versículo 16 y terminando pues con el versículo 34. Y para este fin vamos a escuchar varias versiones. Yo tengo la Biblia de las Américas, otros deben tener quizá Nueva Versión Internacional o Reina Valera. Y es bueno leer varias versiones para ver si hay diferencias y tratamos de entender por qué hay diferencias. José, yo voy a ponerte encargado para asignar los pasajes para que los hermanos lean los pasajes y intercambiamos un poco para tener más versiones. Usted dijo del 16, 17, hasta 16, el final del capítulo, el hasta el final. 34. Ok, entonces vamos a pedirle a Emil que lea del 16 al 21. Y Y identifica su Hechos versión, por favor. 17, 16 al 21. Le podemos pedir a Tony, está por ahí Tony, que lea del 22 hasta el 26. Y a Lirio del 27 al 34. 3 versiones diferentes. ¿Estamos listos? Sí, por favor. Emil, por favor. Estamos esperando por Emil para que lea Hechos 17, 16 al 21. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Excelente, Ok. adelante. Adelante. Dice allí, mientras Pablo les esperaba en Atenas, los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaban con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en oír algo nuevo. Ese es hasta el... Ok, ya leíste. Hasta el Hasta el 21. 21, correcto. Entonces vamos con Tony, de el 22 al 26, por favor. Ok, José, disculpa, estamos en el capítulo 17, porque Sí, él sí. leyó una versión distinta. Él leyó Ajá.
16 al 21. A ti 22 hasta el 26. Ok, perfecto. Por favor. ¿Y qué Voy a versión leer vas a la leer? Reina Valera 60. Ok, adelante. Dice entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Listo, Tony, perfecto. Vamos entonces con los versículos desde el 27 al 34. Adelante, Alirio. Sí, voy a leer la Biblia de las Américas, Al- una versión bilingüe que tengo por allí. Dice desde 27 al 34. Para que buscaran a Dios, si de alguna manera palpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, comillas, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y cuando oyeron de resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron: te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Muy bien. Muy bien, gracias por la lectura. Y voy a leer lo que tengo como reflexión. Algunos están entrando todavía. Ok. El tema del libro de Hechos está en 1:8. Aquí el Señor describe cómo el testimonio de su nombre irá por el poder del Espíritu Santo desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines del mundo. El capítulo 1 comienza en Jerusalén y el capítulo 28 termina en Roma. Y eso es parte de mi perspectiva en cuanto a Hechos, es el crecimiento del reino de Dios desde Jerusalén hasta Roma. Jerusalén, el capital de Israel, capital del judaísmo, y Roma, capital del paganismo. Hechos comienza con el aposento alto en los atrios del templo y termina en la cárcel. Esto no parece una historia triunfalista, sino más bien una tragedia religiosa. La iglesia no se librará del maltrato de su amo, el Señor Jesucristo. Los evangelios nos dicen que Jesús fue acusado falsamente, crucificado, sepultado y resucitó. La iglesia también será perseguida y se levantará de nuevo y se convertirá en la religión más grande del mundo. El libro de los Hechos documenta históricamente que Dios
saca el triunfo de la tragedia. El Dios desconocido se da a conocer a través del Evangelio de Jesucristo. Los apóstoles llevarán este mensaje triunfal al mundo conocido. No sé si hay algún comentario sobre esta perspectiva en cuanto a Hechos. Bueno, al oír que no hay, voy a seguir. El capítulo 17 encuentra a Pablo y sus compañeros en Tesalónica, donde fue perseguido. Luego en Berea, donde encontraron buena receptividad, pero también fueron perseguidos y luego fueron a Atenas, donde Pablo tuvo la oportunidad de dirigirse al Areópago. No sé cómo se dice. Areópago, Areópago. Areópago, ok. Areópago, ok. Lucas, el maestro historiador de la vida de Jesús, así como de la historia de la iglesia primitiva, describe las experiencias de Pablo en Hechos 17. Los versículos 1 a 15 describen la idolatría judía y los versículos 16, 21 describen la idolatría gentil. Luego Pablo en los versículos 22 a 34 da una tremenda defensa de la fe cristiana. He aquí la paradoja. Los líderes religiosos judíos que se oponen, que deben conocer a Dios y hacerlo conocer a las naciones, mataron al Mesías y persiguen a los seguidores del Mesías. En lugar de amar a Dios y al prójimo, muestran su odio a Dios y a los demás perseguidos, a los cristianos. Algo que yo aprendí en este estudio de Hechos es la importancia de la apostasía, que el judaísmo pues es apóstata porque rechaza el Mesías y persigue a los seguidores de Cristo. Pero la manera como los apóstoles tratan a esta ignorancia o apostasía es por medio de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, sea lo que sea la condición del oyente, sea judío o gentil, ellos ambos reciben la palabra de Dios. Y la palabra debe ser predicada, proclamada, porque no es natural al hombre. Debe ser revelado por Dios. Y la predicación es cuando predicamos correctamente, es la explicación de la palabra de Dios, que es la revelación escrita de nuestro Dios. Ok. Y en cuanto a eso, en cuanto al método de crecimiento de la iglesia por la predicación de la palabra, en cuanto al moralidad, a la ética, se nota que en vez de amar a Dios sobre todo y a su prójimo como a sí mismo, los judíos lo hacen contrario. Ellos odian a Dios y a los demás y muestra que no están bajo el dominio del Espíritu Santo, sino bajo el dominio de Satanás. Hay este conflicto espiritual, pero de todo modo, los apóstoles van a predicar a los judíos y frecuentemente a los judíos primero y después a los no judíos, a los gentiles. Ahora voy a hacer algunas observaciones. Los líderes judíos carecen de conocimiento del Dios verdadero y eso conduce a la apostasía y a la persecución. El propósito del judaísmo es dar a conocer al Dios verdadero. A ellos se les ha dado los pactos, el Antiguo Testamento, las promesas o la promesa del Mesías según la simiente de la mujer. Sin embargo, estaba viviendo lo contrario. Hechos 17, 1 a 15 describe la idolatría entre los líderes judíos cuando rechazan al Mesías y sus seguidores.
y los entregan a la sentencia de muerte de César. Alguien está entrando, Luis está entrando. Los líderes judíos acusaron a los cristianos de actuar en contra de los grados o decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Miles de cristianos serán denunciados por los judíos y paganos por igual y morirán en las arenas romanas y otros lugares. Lucas quiere que entendamos históricamente que la apostasía y la persecución van de la mano. O sea, es por causa de la apostasía de los judíos que van a entregar a los cristianos como personas que tienen al Señor, el Señor Jesucristo como su Señor y no a César. Es interesante cuando Mintz inició su trabajo en China, los oficiales de gobierno estuvieron en contacto con nosotros y ellos iban a dar permiso a nosotros a implementar nuestro programa en China, pero ellos pidieron un favor nada más y no mencionamos al Señor Jesucristo, no mencionamos a Jesucristo como Señor. Eso fue el punto clave para ellos. Y nosotros decimos, bueno, lamentablemente no podemos quitar lo más importante del cristianismo, que somos dirigidos por el Señor. Y entonces iniciamos una obra con las iglesias que no son registradas con el gobierno, y hasta hoy día ellos están traduciendo nuestros materiales y están usando nuestros materiales, pero no tenemos presencia en China personalmente. Son personas que por internet están usando nuestros materiales. Y para los romanos también, clave era que César se identificó como Dios y Señor, y había obligación para todos en la sociedad de profesar o confesar a este credo. Si hay algún comentario, pues estoy a sus órdenes, hermanos y hermanas. Yo tengo uno. Sí, por favor. ¿Cómo me llama la atención eso que dice que para Roma había que confesar a César como Señor, pero tenían la libertad de culto y cada dios es para cada, no sé, nación era su Señor, era su Dios. Tanto así Roma permitía el culto, todo esto a Dios y la honra pues a Dios. No sé, me llama la atención. Eso no contradice que cambien a César por Dios. Bueno, O a Dios por César, pues. no creo que había libertad de religión en Roma. Por eso los filósofos en Atenas tuvieron que averiguar qué tipo de Dios estaba promoviendo Pablo. La persecución, pues, va a ocurrir y hay muchos mártires. Ahora, eso depende cuál emperador estaba reinando. Había tiempo de paz, había tiempo de persecución. Eso es un lado. El otro lado es obliga a los cristianos a explicarse a los gentiles, por lo menos, que es positivo. No hay muchos convertidos en el capítulo 17, son pocos, pero cuando hay conversiones, el reino está avanzando. Cuando el cristianismo no es aceptado en Roma, pues los cristianos tuvieron que ir más allá de Roma. Tomás fue a India. Marcos, según la tradición, fue a África. Y Pablo también viajaba a veces
por su propia voluntad y a veces en contra de su voluntad. Pero sea lo que sea, aunque había persecución, la iglesia está creciendo. Y los cristianos deben ser personas con un compromiso muy alto. Y eso ayuda también en el crecimiento de la iglesia. Cuando todos los miembros y líderes de la iglesia son muy gordos, pues no funciona bien. No funciona bien, ¿verdad? Pero lo que vemos que aquí en capítulo 17 hay una identificación de las religiones ajenas o del mundo, filosofías ajenas y la religión de los cristianos, basado en Jesucristo y la resurrección. Y este énfasis es muy importante. Y, pero por el momento, por el momento hay libertad de expresión, por el momento. Pero ellos están bajo observación, vamos a decir, y más tarde se nota que hubo una persecución muy fuerte. Es que, viste que Pablo les anuncia el evangelio a varios de los que llevaron, no sé, gobernadores romanos, y ellos decían, este hombre para nosotros no ha hecho nada malo, solo porque apeló al César, pero ese hombre en todas las reuniones leía su cartilla. Yo soy Pablo, me convertí así porque el Señor, y les da todo el mismo mensaje, ¿no? Y está hablando del Señor, de Jesús, incluso lo pone y no se le juzga a él por eso. Se le juzga porque, bueno, Bueno, él es romano, entonces recibe derecho, también, ¿verdad? sí, Cierto, sí. recibe el derecho Cierto. de defenderse, Mm, bueno, que, también. que es la mitad es la mitad del derecha religiosa, la mitad. Puede defenderse, pero va a ser, ¿verdad?, matado por el Estado al final. Sí, Era mártir también. bueno, Pero la observación es buena. Hay que aprovechar la posición de uno, su ciudadanía, su etnia, y, y usarlo a favor del Evangelio. sí. Y son factores importantes. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias, Elio. Hermano Cornelio, aquí Tony Camargo. Sí, por favor, hermano. También Ok, quería sencillamente considerar que para que también la persecución se encendiera fuertemente en contra de los cristianos en el primer siglo, se inventaron muchas cosas en contra de los cristianos. Los llamaron que eran caníbales. Por ejemplo, Nerón en una oportunidad incendió Roma, le echó la culpa también a los cristianos. Entonces, cada uno de esos inventos que se hicieron en contra de ellos provocó también la persecución. Eso también debe considerar. Sí, Ahora, eso fortaleció también a la iglesia porque se levantaron hombres dentro de la iglesia llamados los apologistas, quienes comenzaron a escribir también para defender la fe cristiana. Desde ese punto de vista, pues la persecución también ayudó mucho al fortalecimiento de la iglesia, a pesar de todo. sí, muy bien. Buen dicho. Y ahora nosotros en capítulo 17 estamos en la parte inicial de la investigación de los filósofos y más tarde los políticos. Pero se nota que Pablo estaba dispuesto a hacer apologética, ¿no? En el sentido de defender la fe y prestar atención a lo más importante, que es la historiedad, la existencia de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección. No solamente la resurrección de Cristo, pero la resurrección de todas las personas. Y eso tiene implicaciones morales, porque si tenemos si los malos van a ser resucitados, pues deben dar cuenta al Creador, a Dios, y eso tiene implicaciones. Muy bien. ¿Otro, hermanos?
hermanas. Hermano Cornelio, Sí, Alirio. se supone, aunque no lo dice allí, que Pablo predicó en griego. Él, al parecer, su educación fue, a pesar de que era judío, en Tarso, se crió como cualquiera, como cualquier griego más, aunque el texto no dice que les habló, en qué idioma les habló. Pero yo quería hacerle una pregunta a usted, que es bilingüe. ¿Qué tan importante ha sido para usted conocer otras lenguas para comunicar el evangelio? ¿Ha sido útil o en algunos casos no ha sido ni siquiera necesario? Buena pregunta, hermano. Bueno, yo hablo 3 lenguas y aprendí el inglés de nuevo a los 10 años, el español a los 25 años y el holandés es mi lengua natal. Cuando estoy en Holanda, debo hablar holandés. Cuando estoy aquí en Alabama, puro inglés. Y cuando estoy en América Latina, pues en español. Ahora, yo creo que es muy importante hablar en lengua del pueblo, porque Dios habla todas las lenguas por medio de los siervos. O sea, hay que traducir la Biblia, hay que predicar la Biblia, hay que vivir según la Biblia para que la Biblia sea parte de la cultura. Tengo otro curso que se llama Cristo santifica la cultura y es por medio de la palabra de Dios, la predicación, explicación y la práctica de la palabra de Dios como cristianos y como iglesias. Y así el evangelio va extendiéndose a todas partes de la sociedad, incluyendo la política. Ahora es un encuentro con los filósofos que van a ser introducidos. Y Pablo sabiamente va a usar algunas de las ideas paganas para promover el evangelio. Entonces, para contestar su pregunta, hermano, Dios habla todas las lenguas. Por eso tenemos las lenguas al principio de Hechos, Hechos capítulo 2, donde en todas las lenguas de las personas presentes el evangelio fue anunciado. Y hoy en día también el propósito de las lenguas no es simplemente para hablar en lenguas para tener una experiencia más, pero es para comunicar el evangelio. Y por eso Pablo dice, mejor hablar una palabra conocida que 1000 palabras no conocidas. Bueno, no es exactamente sus palabras, pero el propósito de hablar es dar testimonio a nuestro Señor Jesucristo en las lenguas, en la lengua del pueblo. Y ahora, para traducir la Biblia, también las lenguas van a ser importantes. Por eso, el hebreo y el griego del Antiguo y Nuevo Testamento son lenguas muertas, que no se hablen más. Y aunque el latín, que es lengua de los romanos, va a ser utilizado, no tengo gran conocimiento hasta qué punto. Por eso yo no sé si él estaba hablando en griego o en latín, no sé. Pero lo que Lucas tiene fue escrito en griego, sí, eso es cierto, porque no fue traducido, es testimonio directo de parte de Lucas, él escribió en griego. ¿Quiere decir algo más, Alirio, sobre esta pregunta? Porque creo que es muy importante. No, a mí me encantan los idiomas y siempre ando buscando en qué idioma hablar o en qué idioma se comunicó Jesús cuando estaba en el juicio.
porque los romanos no se rebajaban a hablarle a los lacayos en el idioma de ellos. Supongo que les hablaron en latín, que el juicio fue todo en latín, supongo yo. Ujú. Yo también. Pero la Biblia no dice nada de eso. Aunque la señal que fue puesto en la cruz fue escrito, bueno, José Fonseca, ayúdanos. ¿Fue escrito en cuál lengua? En los idiomas conocidos de la época, latín, hebreo y griego, los tres principales. Sí, entonces la señal, ¿en qué lengua fue escrita? ¿O fue escrita en 3 lenguas? Ajá, En latín. claro, En Creo que latín fue. creo que fue uno de los idiomas que fue escrito en latín. sí, Ok, Creo que en latín. no, muy bien. Tenía sentido, ¿no? Porque ellos sí hablaron latín. Ahora, con el nuevo Papa, vamos a ver lo que él va a hacer con el latín. Francisco no era gran amigo de esta lengua, no sé por qué, pero posiblemente vamos a ver un reavivamiento, avivamiento de latín. Hermano, yo pido la Yo, palabra. sí, Emir. Yo soy de la opinión que algo que asomó a Lirio, ¿no? Que Pablo fue educado y prácticamente era un hombre de Tarso, ¿no? No sé si decir tarsiano. Y en Tarsos la lengua de las universidades y las lenguas de todo el pueblo de la gente era el griego. Tarso era una colonia de Roma y fue declarada con privilegio por los romanos. Y bueno, el griego era la lengua franca. Yo pienso que Pablo no tenía ningún problema de hablar en griego allí en, en Atenas, porque esa era su segunda lengua. Su primera lengua probablemente era el arameo, correcto. porque en las casas se hablaba arameo, en la casa, el idioma materno. Pero los judíos siempre de la diáspora tenían al menos 2 idiomas, el arameo como su idioma materno y la lengua predominante de la zona, ¿no? Y en algunos casos los que eran muy eruditos como Pablo también dominaban bastante bien el hebreo. Es decir, que Pablo era un hombre eh, políglota como lo es usted, ¿no? Que habla 3 idiomas. Sí, sí, gracias. Y creo que Pablo conoció, sí, el hebreo antiguo para interpretar el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí, él era un rabino, era un Sí, fariseo. sí, sí, sí. Muy bien. Ok, continuamos. Los judíos cuando entraron a formar parte del Imperio Romano durante algún tiempo tuvieron una cláusula de extensión. No tenía que decir que César es Señor, a pesar que los cristianos querían ser parte de la sinagoga, lo echaron y lanzaron la peor acusación posible contra ellos, uno que costaría miles de vidas de persecución. Entonces, este punto es muy importante. Se nota que los cristianos van al principio, van al templo primero y no son perseguidos, mientras que los judíos no denuncian a ellos. Pero la estrategia de los judíos era de apartarse de los cristianos, separarse de los cristianos, y los cristianos quedan solos, sin defensa, sin arreglo con el gobierno que tienen los judíos. Uno pensaría que los líderes judíos obedecieron la ley de amar a su prójimo como a sí mismo. Si estaban exentos, qué decir de los cristianos, pero no violaron tanto el segundo como el primer mandamiento.
además de rechazar al Mesías, no están amando a los cristianos como a sí mismos. O sea, el tratamiento de los cristianos no está de acuerdo con la ley de amar a Dios sobre todo y a su prójimo como a sí mismo. Los cristianos no rechazaron la sinagoga. En Berea regresaron a la sinagoga. Ahí encontraron creyentes que estudiaron las escrituras. Sin embargo, la sinagoga continuó rechazando el cristianismo. Recordemos que alrededor del año 33 Jesús fue oficialmente expulsado de Jerusalén y horriblemente crucificado en el Calvario. Recordarán que la destrucción profetizada del templo ocurrió en el año 70 después de Cristo. Jesús en el libro de Apocalipsis llama a la sinagoga de Esmirna la sinagoga de Satanás. De hecho, el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seas probados y tendréis tribulación por 10 días, será limitada, habrá un principio y un fin. Finalmente, en el año 90, el concilio de Llanes, los cristianos fueron completamente excluidos de las sinagogas. Todo el judaísmo que rechaza al Mesías se convirtió en apóstata. Ahora, además de la persecución, la apostasía es algo muy serio, ¿no? La apostasía es conocer la verdad y rechazar la verdad. Y el judaísmo, pues, es fuertemente castigado por Dios por medio de los romanos. Y el templo es destruido. Y el judaísmo va a continuar por sus sinagogas y reuniones que van a tener en la diáspora, pero ellos, pues, en la manera como trataron a los cristianos, fueron juzgados por Dios. Más de 2 millones de judíos perdieron su vida en la destrucción del templo porque trataron de defenderse. Y entonces, para los cristianos, ellos deben redefinir su relación con la sinagoga, con el judaísmo, con el templo, con la nación de Israel. Y esta reinterpretación tenemos en el libro de Hebreos. También se nota en casi todas las epístolas la referencia, y especialmente a Gálatas y Efesios y Pedro, también habla de la Nueva Jerusalén, que realmente es lo que Dios está edificando en el libro de Hechos de los Apóstoles, es la Nueva Jerusalén. Ok, Alirio tiene una pregunta. Sí, tengo una pregunta porque justamente estamos hablando de los inicios del cristianismo, cuando todavía no, yo creo que los hermanos primitivos no estaban tan seguros de si quedarse adentro del judaísmo o salir de allí. Pero la pregunta va hacia allá. ¿El judaísmo los expulsó o realmente ellos querían, en el fondo, como lo que quería hacer Lutero, reformar la Iglesia Católica? ¿Querían ellos reformar el judaísmo sin salir como una secta aparte? ¿O de principio se plantearon salir del judaísmo? Buena pregunta. El hecho de que fueron a las sinagogas para predicar muestra la intención de identificar a los israelitas verdaderos. Y este lenguaje se nota al final de Gálatas, se nota en Romanos 9, donde el verdadero israelita, el verdadero Israel,
son los que siguen al Señor Jesucristo, sea judeo o gentil. Entonces, hay una redefinición. Ahora, igual con Lutero, la apostasía no permite la verdad crecer y va a perseguir como los protestantes fueron perseguidos por la Iglesia Católica Romana. Así, aunque los judíos no tienen sistema militar, pero van a denunciar a los cristianos por tener a Jesucristo como su Señor. La reacción es semejante del siglo XVI. No fue posible reformar el judaísmo. Por eso tuvo que ser destruido, o sea, el aspecto externo del judaísmo, que es el sacerdocio y el templo, fue castigado fuertemente y hasta hoy día, ¿verdad? No tiene su templo completo y no tiene su ciudad completa tampoco. Hay esta tensión, pero la Nueva Jerusalén puede ser edificado en cualquier momento y va creciendo. 1 Pedro 2, por ejemplo, es increíble la descripción sobre la Nueva Jerusalén. Y creo que es la esperanza de los cristianos, que aunque hay una nación de Israel, que es una nación especial, y como todas las naciones, sus límites son definidos por Dios, como dice Pablo también en este capítulo, pero como nación tiene sus límites o tiene sus condiciones. Todas las naciones que rechazan al Mesías van a ser rechazados por el Mesías. El castigo. Hermano. Ya va, hermano Cornelio, creo que tenemos un par de hermanas en sala de espera. Ok, bueno, voy a... ¿A dónde pongo me inscribo, que no sé dónde es aquí? Ok, déjeme ir para atrás. Mire, en la carita feliz que está ahí que dice reacciones, ahí está. Ok, Ajá, le mire, doy ahí. yo creo que todos están dentro, ¿no? Todas las ovejas están dentro. Me dice una hermana que tiene 40 minutos intentando entrar, pero no sé qué estará pasando. La hermana, ¿cómo se llama ella? Dana. Darna. ¿Dana o Ana? Dana, con D. Dana. Sí. Ok, Sí. no tengo Dana aquí, pero nadie está entrando por aquí tampoco. Déjeme bajar. Porque hay una que está intentando entrar, pero tiene problemas con el correo. No se lo acepta. Pues ya Ajá. será un día que pueda ayudarla. Sí, porque estamos abiertos para recibir cualquier persona, ¿verdad? Que está entrando. Quizá ella puede participar por teléfono, a veces lo he hecho así, que por lo menos escucha la conversación. No, ¿Alguien quiere tratar? también nosotros estamos grabando la clase, la pantalla, para luego Okay. la subimos a YouTube y los alumnos pueden verla y repasar y fijar algunas ideas también. Hermano, Okay. si no hay nadie en la cola, o hay alguien en la cola, No, no hay nadie. pido la palabra. Sí, por favor. El judaísmo a partir del año 90, después de Cristo, es el rabinismo descendiente del judaísmo farisaico, que muestra el endurecimiento de Israel hasta el día de hoy.
Sí. Eso es lo que encontramos. Y Jerusalén y el templo es el juicio de Dios por el rechazo al Mesías, ¿no? Ya Cristo lo había dicho cuando en Mateo 23 Cristo llora por Jerusalén porque Ujú. llegó el Mesías para anunciarles el reino de Dios y a los suyos vino, pero los suyos no los Sí. recibieron. Entonces yo encuentro tres pasajes bíblicos que nos hablan de ese endurecimiento, ¿no? Un endurecimiento que es el juicio de Dios de rechazar al Mesías, ¿no? Romanos 11:25 dice que hasta el sol de hoy en el Antiguo Testamento, pero les ha sido puesto un velo. Y Mateo 23, del 2 al 5, ¿no? Que en la cátedra de Moisés se sientan los judíos, los fariseos, y Pablo, el Señor Jesucristo dice, hagan como ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Y Romanos 10, que procurando hacer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Ujú. Dios. Entonces, esos cuatro pasajes resumen la actitud del judaísmo farisaico, que lamentablemente es lo que se enseña hoy en Israel, con el Talmud, que es un libro profundamente antibíblico, por lo menos en gran parte, ¿no? Y anticristiano hasta el punto de que tiene blasfemias ahí contra el Señor Jesucristo. Sí, y también Hebreos 13 habla de que Jesús fue rechazado y echado fuera, ¿verdad? Um, y es oficial y también personal. Um, y ahora hay un gran avivamiento dentro de los judíos, fuera de Israel, no dentro de Israel, pero se nota movimientos en los Estados Unidos, Jews for Christ, judíos para Cristo, y hasta en las cárceles donde y prisiones donde yo trabajo, hay grupos de judíos mesiánicos. Y lo interesante es que ellos son muy útiles para nuestras clases, porque ellos estudian antiguo hebreo. Y yo no domino eso, yo he estudiado, pero no domino eso. Y ellos sí toman muy en serio y son mesiánicos también, ¿no? En el sentido que creen que Jesús es el Mesías. Pues los adventistas son semejantes, aunque tiene algunas herejías en cuanto a su escatología y posiblemente sus profecías, pero ellos tratan de asumir la cultura y tradición de los judíos, aunque son gentiles. Pero hay algo bueno ahí que se puede aprovechar, es su dominio del Antiguo Testamento. Lo más importante es que ellos sean trinitarios y que Jesús es el único Salvador y Señor de su vida. Pero cuando el Evangelio entra a los judíos mesiánicos y hasta los adventistas, pues hay esperanza que puede ser útil para el Evangelio. Para mí eso es fascinante, trabajando en las cárceles, donde hay muchos movimientos. Bueno, casi todas las religiones son representadas, pero hay algunas sectas que pueden ser reformadas. Pero lo más difícil son los católicos, ¿no? La Iglesia Católica Romana es, y ustedes saben mejor que yo, que es difícil evangelizar a ellos, pero necesario. Y posiblemente varios de ustedes su familia tiene miembros en la Iglesia Católica Romana. Pero tenemos la esperanza que Dios es más grande que hasta la apostasía que se ve en la Iglesia Católica Romana. Alguien me preguntó sobre el nuevo Papa, cuál era mi perspectiva.
Yo digo, bueno, no tengo una. Quiero oír al Señor orar para llegar a una conclusión de quién es. Porque quiero saber con quién está hablando. Entonces, si Él está hablando de María y los santos, y bueno, no es uno de nosotros. No es un hermano. Los hermanos tienen el Padre y solo el Padre como Padre. Y tiene al Señor Jesucristo como único Salvador, único mediador y único Redentor. Y al contrario, rechazamos que la intervención de María y los santos en el cielo y no rechazamos que ellos están comunicando con Dios, pero rechazamos que podemos comunicar con ellos. Y por sus, alguien está entrando, por sus oraciones vamos a conocer quiénes son. Alguien está entrando. Sí, ok. Bueno, en esta hora hemos prestado mucha atención a la apostasía de los judíos. En la próxima hora, después del receso, vamos a hablar de los filósofos y vamos a hablar de los paganos. Y eso también es interesante, ¿no? Porque siempre Dios, o sea, si somos rechazados por un pueblo o una etnia, pues eso nos obliga a hablar con otros. Y no es negativo en el sentido de la soberanía de Dios, es que también Dios usa la persecución, el rechazo para algo mejor, para el avance del Evangelio. Jesús nunca ha perdido una batalla, ¿no? Jesús nunca pierde, siempre gana, siempre avanza. O sea, Dios es soberano, nosotros no somos soberanos. Y nosotros, pues, nuestra misión es ir para adelante y evangelizar a los que están en camino. Puede ser filósofos, puede ser políticos, puede ser personas en la cárcel. No importa, hay que evangelizar y testificar a todos. Entonces, José, vamos a tomar 10 minutos de receso y ustedes